Amén. Amado y poderoso Señor, te damos las gracias por que nos permites estar acá reunidos como hermanos por medio de las redes sociales, Señor. Te pedimos y ponemos en tus manos este estudio, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por el pastor don Reinaldo, que se prepara siempre de gran manera para darnos a nosotros lo mejor. Señor, ayúdanos a tomar todas esas cosas en consideración y aprovechar estos cursos, Señor. Te pido por aquellos hermanos que están con enfermedad, Señor, para que tú les sanes. Y aquellos que todavía no se han conectado, Señor, que puedan conectarse, que tú quites, Señor, cualquier problema de internet o cualquier falla, Señor, que ellos, que impida que se conecten, para que podamos estar y ser todos bendecidos, Señor. Te damos las gracias por cada hermano, por cada país, Señor, que está aquí representado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Oscar. Un saludo hasta San José, por allá, a San Pedro. ¿Cómo se llama ahí donde vive usted, hermano Oscar? Sabanilla. Sabanilla, Es el sí, cantón de Montes Sabanilla. de Oca, sí, Sí, San Pedro es un exacto, distrito, exacto, Sabanilla. sí, sí. Un beso a Qué su bueno, nieta, pues, hermano. cada uno de ustedes sean bienvenidos. Es realmente, aún cuando estamos conectados de esta forma, yo creo que muchos ya nos vamos acostumbrando y vernos es un gozo, es una alegría. Así que vamos a tener el día de hoy, vamos a continuar y a ver el paso 2. Vamos a ver el paso 2, no sin antes hacer un pequeño resumen del paso 1. Vamos a escuchar un testimonio también. Y después de esto vamos a ver el paso 2 y al final vamos a escuchar otro testimonio. ¿Cuál es la idea de los testimonios? La idea es, como hablábamos en el paso 1, el paso 1 es la fe, es la salvación. Entonces lo que queremos es estar seguros de que estamos nacidos espiritualmente, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que somos nueva criatura, que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, porque esa es la base del cambio. Si no está eso, no va a haber ningún cambio. Por eso el fundamento está puesto, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Así que vamos a rápidamente voy a hacer un pequeño repaso de lo que teníamos la vez pasada, hablando acerca del paso 1, que era sobre la fe. Entonces, en esto vamos a dejar bien claro que la fe no es algo que yo produzco, sino es algo que el Señor hizo en mí por medio de su gracia. Por medio de su gracia hemos sido escogidos. Por medio de su gracia. No hay audio, permítame, vamos a ver. Sí, sí hay. Sí se oye, ok. Entonces, ¿Sí se escucha bien? Ok, gracias. Por medio de su gracia, decíamos, hablando de Efesios 1:4, hemos sido escogidos, hemos sido apartados, hemos sido seleccionados por el Señor. También por su misma gracia, nosotros fuimos enseñados por Dios, algo que ya estaba profetizado. Y a medida vamos siendo enseñados por Dios, ocurre algo maravilloso en nuestro ser por medio de Dios mismo, que va generando dentro de nosotros, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, va generando la fe suficiente para que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Una vez hemos creído en Cristo, el mismo Dios nos trae, o sea, el Padre nos trae al Hijo. Y por eso el Señor Jesucristo dice que al que a mí vienen no le echo fuera, o el que yo recibo a todos los que mi Padre me da. Entonces, decimos entonces que por gracia somos salvos, de acuerdo a Efesios 2:8. Y esto es un don de Dios.
Entonces, nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, ni tan siquiera por la fe, porque la fe fue producto de la gracia del Señor actuando en nuestra vida. Entonces, esto es lo que, y al final hablamos también sobre la necesidad del testimonio. Y para el testimonio dijimos que había, dejamos como tarea y que habían 3 etapas o 3 partes del testimonio. Primero era cómo era tu vida sin Cristo, cómo fue el momento en que recibiste a Cristo y cómo contrasta la vida actual con la anterior. Si ustedes quisieran revisar esta información ahí en Hechos capítulo 26, todo el capítulo está hablando acerca del testimonio de Pablo. Entonces lo que he hecho aquí nada más es bosquejar las 3 áreas, el área de la vida de Pablo sin Cristo, el momento de la conversión de Pablo y luego la vida de Pablo con Cristo y lo que él está haciendo ahora. O sea, es como un ejemplo y algo muy interesante que él usaba su testimonio como una herramienta evangelística. En este caso lo hizo con el rey Agripa. Así que este es el testimonio. Nosotros vamos a escuchar ahora mismo un testimonio de nuestra hermana Nancy Karina. Creo que está, ya está conectada, me parece, Sí, aquí Nancy. estoy, pastor. Ah, ok, gracias. Aquí estoy, Rey. Ajá. Bueno, vamos a... Ok, Nancy, entonces, Nancy Karina, ella vive en Puebla, es una hermana fiel en el Señor. Tuvimos la oportunidad y la bendición de llevarla a Cristo y pues ahora ella nos va a compartir su testimonio. Nancy, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren bien, que tengan mucha salud, mucha paz en sus casas. Bueno, pues como decía Rey, contesté las preguntas para poder llevar como un orden, para poder dar mi testimonio, porque pues creo que la verdad nunca lo había dado en tantos años. Bueno, ¿cómo era mi vida sin Cristo, primeramente? Pues antes que nada, primero mi vida era muy confusa, era muy solitaria, no tenía yo como un rumbo como tal, había yo vivido muchos abusos, mucha violencia, muchos retos que enfrentar yo sola, ¿no? Entonces, en verdad no conocía yo mi valor como persona, como ser humano, no me valoraba, no lo entendía, ¿no? Siempre me sentí como muy culpable, ¿no? De todo lo que yo había vivido, como que yo había tenido la culpa por no ser de determinada forma o no cumplir con las expectativas de la gente que me rodeaba, ¿no? En ese momento. Y bueno, pues el momento ¿cómo fue que recibí de Cristo? Pues fue en un momento de verdad de una crisis matrimonial fuertísima, fue un momento muy, muy, muy significativo. Tuvimos una pelea muy fuerte, mi ex esposo y yo en ese momento, estábamos en el río Papagayo en ese entonces, y yo me fui, con mis hijos, allá acostumbran poner unas ramadas y le hacen a uno de comer y ahí está una orillita del río. Y me fui a calmarlos, me fui a calmarme yo, pero la verdad es de que yo me solté a llorar como yo creo que nunca en la vida. Y le dije, Dios, si tú existes, dame una prueba, dame una señal, agárrame, porque de veras, yo me estaba por rendirme. O sea, había yo pasado por mucho, mucho dolor y estaba yo por rendirme y le dije, ayúdame, porque yo ya, de veras ya no sé cómo sacar adelante a mis hijos, cómo seguir adelante ante la vida, ¿no? Que se me había presentado muchos años. Entonces, yo había hecho de todo por no llegar a un divorcio, de todo. Andaba yo en esoterismo, Nelson lo sabe, Lanchita lo saben, andaba yo, leía yo cartas, muy atinada, me buscaban de todos lados. De hecho, mucho tiempo viví de eso. Andaba yo metida en magia según Blanca, andaba yo con imanes, con cuarzos, con muchas cosas que según esto me iban a ayudar y pues obviamente no.
Y bueno, pues en ese momento que yo lloré, le dije yo al Señor, le dije, es que si tú, Dios, existes en menos de 4 días o una semana, yo quiero saber una respuesta tuya. Pues para gloria de Dios, mi tía Lilia es mi tía política, la quiero muchísimo, ella representa mucho para mí, porque ella ya se había dado cuenta de lo que yo estaba viviendo y ya había estado orando por mí. Creo incluso que les pidió a Nelson y a Lanchita orar por mí desde antes de conocerme. Entonces eso fue para mí muy significativo, de verdad. Oraron por mí, yo no sabía, y me presentó con Nelson, con Lanchi, yo vi la función, cómo se manejaban en su familia, el amor, el respeto, y dije, de eso justamente yo quiero para mi vida, o sea, justamente eso quiero para mis hijos, para mí, y yo quiero de lo que coman, como, y de lo que hagan, hago, y lo que quieran, a mí díganme qué hacen y yo lo hago. Y antes de una semana, justamente estaba yo aceptando a Cristo. Lanchi, el pastor Rey oraron por mí y acepté a Cristo. Yo en ese momento de verdad no dimensioné esta decisión tan importante que tomé, o sea, yo solamente quería, pero no sabía ni cómo, porque según esto yo era espíritu libre y yo jamás iba a ir a una iglesia ni nada por el estilo, o sea, yo me río, pero yo le pedí perdón al Señor por todo eso, porque yo de verdad no sabía, cambié mi vida, empecé a cambiar muchas cosas, todo fue un proceso poco a poquito, o sea, muy despacio, pero a los 2 meses, para gloria de Dios, ya no, me estaba bautizando justamente en el río Papagayo, que fue un momento que yo creo que fue un parteaguas de mi vida, justamente donde yo lloré y donde yo le clamé a Dios, justamente tuve la dicha de que el pastor Rey me bautizara, fuimos hasta allá, tuvimos un momento muy bonito, muy significativo, para mí marcó toda mi vida, o sea, realmente para mí fue todo a partir de ahí, ¿no? Entonces, realmente le pude pedir a Dios que me ayudara, pero como les repito, yo todavía no dimensionaba que la gracia de Dios está para nosotros, que Él nos da su amor desde antes, que yo no entendía esa gracia de Dios, yo creía que yo tenía que hacer algo para merecer su amor y no, solamente era aceptarlo y Él ya me había amado desde antes. O sea, por eso para mí la escritura de Jeremías 33:3 significa tanto, porque cada que he estado en una crisis, el Señor me dice, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas muy grandes que tú ni te imaginas. Y yo ese día clamé a Él sin siquiera conocerlo y Él fue fiel, sin siquiera yo lo conociera, sin siquiera yo lo hubiera aceptado. Como dice, yo toco a tu puerta y me permití abrirle, ¿no? O sea, de verdad muy herida, muy mal, pero el Señor me levantó. Tiempo después, bueno, el Señor me hizo entender que yo era una hija de Dios, que me tenía que comportar como una hija de Dios, darme la dignidad de una hija de Dios y seguir adelante con la valentía de lo que yo tenía que enfrentar sí o sí, o sea, porque el Señor no quería que yo viviera ya en ese maltrato ni en nada de eso, ¿no? Entonces, hoy mi vida actual después de Cristo, pues puedo decir que Dios ha sido enteramente fiel conmigo, no me ha soltado. Obviamente he tenido momentos fuertes de crisis, pero de veras el Señor no me ha soltado. He clamado, me ha respondido. Hoy yo sé que va a cumplir la promesa con mi familia, con toda mi familia. Yo sé que todos van a estar amando a Cristo, mis hijos van a estar a sus pies también en algún momento. Mi casa va a ser casa de oración, de verdad que yo hoy lo declaro porque he visto su mano poderosa en mí. O sea, él se ha convertido en mi todo, en mi proveedor, en mi amigo, en mi compañero. O sea, yo no les puedo decir que yo no tengo un divorcio normal. O sea, Dios ha usado al papá de mis hijos para bendecirnos enormemente. No nos ha faltado nada, no me ha faltado nada. E incluso años oré porque él se involucrara con mis hijos. Y apenas hace 2 semanas me habló y me dijo, es que dame chance, dame la oportunidad de involucrarme para las decisiones de nuestros hijos. Y dije, wow, o sea, hasta ya ni me acordaba que se lo había pedido al Señor, porque pues yo ya todo lo hacía de la mano de Dios y no pensaba ya ni siquiera en tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces ya he estado aprendiendo a ver que Él responde nuestras oraciones y bueno, pues me ha dado provisión, me ha dado paz, me ha dado gozo, me ha ayudado con la crianza de mis hijos. Yo no he estado sola en ningún momento.
Ha habido momentos impresionantes de su presencia en la vida de mis hijos, en la mía, de mi salud. Bueno, he tenido cantidad de oraciones escuchadas para gloria de Dios. Y pues aquí estoy, o sea, yo sé que hay muchas mujeres que pasan por mucho maltrato, por muchas situaciones desde niñas, pero también sé que de la mano de Dios podemos salir adelante, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Pues ahí es mi Sí, testimonio. sí, muchas gracias, Nancy. No, ¿de Realmente qué, Rey? sí, hemos podido ver tu crecimiento y la manera en que Dios te ha ido usando, ¿verdad? Inclusive para llevarle palabra de Dios a otras personas. Qué bueno, pues esto es precisamente de una forma real estamos viendo cómo Dios transforma las vidas. O sea, una persona que ha recibido a Cristo jamás puede llegar a ser la misma que antes. O sea, nunca hay una transformación. Por eso la palabra dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la primera base, ese es el primer paso, la fe. La fe, la conversión. Sin la conversión no hay cambio, porque el cambio viene de Dios. Recuerden que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces vamos a ver, avanzar en lo que es la, la segunda, el segundo paso. El segundo paso y antes de ver el paso, nos piden ahí, hay una palabra ahí en versículo 5 que es añadir. Dice que con toda diligencia nosotros debemos de añadir. Esta palabra añadir nos abre la posibilidad de trabajar juntamente con el Señor para la edificación, para la perfección, para la transformación de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Añadir. ¿Qué significa la palabra añadir? Yo creo que si seguimos adelante, ya vimos la base. Ahora necesitamos añadirle a la conversión, a la transformación, a, a- a esa vida nueva. Ahora que estamos en Cristo, ¿y ahora qué hago? Muy bien, tengo que añadir a la fe virtud. Pero ¿qué es añadir? Para poder saber cómo le voy a añadir a la fe virtud, vamos a definir primeramente qué es añadir. Y vamos a entenderlo de la siguiente manera. Es una instrucción que nos hace participar, esta es la palabra importante, en el proceso de cambio de carácter. A veces he tenido que aconsejar personas que no han entendido esta parte de participar. El cambio no viene en una forma milagrosa y mágica necesariamente. Me acuerdo la vez pasada, estaba aconsejando a una persona pues un hermano, ¿no? Que le gusta mucho tomar y llegó inclusive eh, todavía con los efectos del licor a mi oficina, platicamos y al final él pidió perdón, dijo que ya no quería tomar y le dijo a Dios de que de ahí en adelante pues su vida iba a cambiar. Y cuando terminamos de orar me dice el hermano, yo creo que Dios no me oyó. ¿Por qué? Es que tengo ganas de seguir tomando. O sea, todavía tengo todo ese fuego, ¿verdad? Por seguir en el licor. Y entonces no es que las cosas van a suceder inmediatamente. Dios lo puede hacer, como hablamos la vez pasada. Sin embargo, Dios quiere que nosotros participemos, que nuestro carácter sea moldeado a través del proceso de cambio. Otra hermana me decía, hermano, Dios no me ama. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, todos los días le pido que me cambie, que me transforme. Le digo yo, aquí está mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, transfórmame. Y en la mañana que me levanto, yo sigo igual, o sea, no he cambiado, hermano, Dios no me oye. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede con esas oraciones? ¿No son escuchadas o qué? Pero es que Dios no lo va a hacer todo. También tenemos que poner de nuestra parte. Y por eso hablamos de aquí de participar en el cambio. Y entonces, obviamente, el cambio mismo lo va a hacer el Señor,
pero nosotros se lo vamos a participar, vamos a permitir, digo. Entonces, vamos a ver qué es la definición de la palabra añadir. Esta palabra, como hemos hablado, en el griego aparece allí la palabra, pero esta palabra significa suministrar, significa dar suficiente, o sea, suministrar plenamente en una forma abundante. Significa dar, significa nutrir, también significa otorgar. O sea, estamos hablando de que yo doy, que yo estoy dando, pero no solo dar, sino en una forma abundante. Esta palabra inicialmente se usó para buscar, eran las personas que patrocinaban los eventos allá en el teatro. Cuando había una orquesta, cuando había un evento, se requería de personas que los patrocinaran, que pusieran el dinero para financiar todas las actividades. Entonces, añadir significa dar suficiente para que el evento se desarrolle sin ningún tipo de restricciones. Posteriormente ya no se usaba para financiar o para patrocinar, sino que la palabra vino a significar dar abundantemente, otorgar o nutrir abundantemente. Esa es la idea de añadir. Quiere decir que a la fe yo le tengo que añadir abundantemente, y allí voy hablando de cada palabra, en este caso de la virtud. Entonces, la expresión otorgar abundantemente o nutrir abundantemente o dar abundantemente, esa es la idea. Y yo la voy a aplicar cada vez que voy a añadir algo. Por ejemplo, voy a añadir abundante virtud. Voy a añadir abundante conocimiento, no más o menos algo ahí, no, abundante conocimiento, abundante dominio propio, abundante paciencia, abundante piedad, abundante afecto fraternal y abundante amor. Entonces, no estamos hablando de algo para que alcance, no, es para que sobre, o sea, es darle todo lo que es de nuestra parte, porque con toda diligencia debemos añadir abundantemente estas cosas. Entonces, a todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, se nos han dado ya todas las cosas que requerimos. Según lo dice 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya fue dado. No es que nosotros vamos a esperar que Dios nos dé algo, no, ya se nos dio. Nosotros estamos atrasados en el tema del cambio. Ya el Señor lo proveyó, ya lo dio. Ahora nosotros tenemos que suministrar esa voluntad, esa buena disposición. Dice que ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Por eso Él es la base, Cristo, por su gloria y excelencia. Entonces, ahora sí, vamos al segundo paso. Ya una vez aclarado el primero, que es Cristo, en la conversión, en segundo lugar, vamos a hablar acerca de la virtud. Y vamos a añadirle a la fe, a la conversión, le vamos a añadir virtud. ¿De qué estamos hablando de la virtud? La virtud, yo siempre voy a ir poniendo un sinónimo por ahí. Tener un genuino deseo de consagrar tu vida a Dios. Eso es como el resumen de la virtud. Tener un genuino deseo de consagrar nuestra vida al Señor. Una vez me convierto, yo tengo el deseo es una forma natural, normal, es lo más lógico cuando una persona viene a Cristo, es seguir a Cristo, porque nosotros hemos sido llamados no para nacer de nuevo y sentarnos por ahí, sino que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, a seguir a Jesús. Hay un propósito en nuestro llamado. La Biblia habla de que el llamado nuestro es a la santificación. Entonces, nosotros
después de recibir a Cristo, dice Pedro, lo que tienes que añadir es una abundante deseo de consagrar tu vida a Dios, de entregarle tu vida a Cristo. Y claro, podemos tomar decisiones como las que les mencionaba hace un rato, una decisión general, pero yo tengo que tomar decisiones específicas. Decir, ok, en esta área yo quiero que Cristo sea el Señor de mi vida. En esta área también, en esta área también y en esta área también. A veces nosotros eh, creemos que no sabemos cómo hacer las cosas. Y dice, pues hermano, yo no sé cómo cambiar. ¿Cómo es el cambio bíblico? ¿Cómo hacer un cambio? ¿Cómo puedo yo cambiar? Y estamos hablando ya de gente que conoce la palabra de Dios por años y no saben cómo cambiar. Lo interesante es que una persona que acaba de conocer a Cristo, ese sí sabe cómo cambiar y ese cambia y comienza a cambiar en una área, en la otra, en la otra. Parece que él es un experto en el cambio. Y nosotros después de tantos años como que agarramos un poco de moho ahí y como que se nos olvida hacer el cambio bíblico. Entonces, ¿cómo se define la palabra virtud? La palabra virtud en griego es arete. Hablábamos la semana pasada acerca de esto. Arete, tal cual, es el que se usa ahora como para decorar, ¿verdad? Para que se vean más bonitas las mujeres cuando les cuelga. Y hay aretes de aretes, ¿no? Aretes preciosísimos. Dice que la definición es esta. Denota propiamente todo aquello que se procura una estimación preeminente para una persona o para una cosa. O sea, algo preeminente para realzarla. De allí puede ser eminencia intrínseca, o sea, algo interno. Bondad moral. Estamos hablando de una bondad moral. Virtud, renombre, tener un renombre, es una excelencia o alabanza de cualquier excelencia moral. Entonces, esto lo podemos resumir como yo quiero, ahora que ya me convertí, yo quiero consagrar mi vida a Dios. Yo quiero cambiar, yo quiero entregar estas áreas de mi vida, yo ya no quiero seguir como antes. Muchas de las motivaciones por las cuales la gente llega a Cristo es porque quieren cambiar algunas áreas de la vida, quieren mejorar. Yo tenía eh, un problema muy serio. Yo había tenido una decepción muy grande en mi vida sin Cristo. Y el problema que yo tenía es que mi mejor amigo me había traicionado. Entonces mi concepto de la amistad se vino al suelo. Se vino al suelo y yo dije, pues yo ya no quiero confiar en nadie. Entonces fue difícil porque mi amigo lo que hacía es que llegaba a la casa y yo siempre lo recibía muy bien y todo, pero él lo que hacía es que me robaba las cosas de la casa y las iba a vender. Y del dinero que vendía me invitaba a comer y hasta el cine me invitaba. Entonces yo en que menos iba a sospechar que me estaba robando las cosas era mi amigo, por ser mi amigo y porque era muy buena persona conmigo. Entonces, cuando yo me enteré realmente de quién era y todo, yo tuve una decepción muy, muy grande porque realmente lo quería mucho como amigo. Entonces, para mí el concepto de amistad se vino al suelo. Cuando yo fui a la iglesia, me dijeron que Jesucristo era el verdadero amigo. Entonces, yo dije, ¿cómo va a ser amigo si no hay amigos perfectos? O sea, todos fallan. Y me decía, no, Él no te va a fallar. Entonces renace dentro de mí nuevamente el deseo de confiar en una persona, en Cristo. Y en él, yo lo recibí como mi amigo. Y la Biblia dice que sí, Él nos llama amigos. Entonces, para mí aquel concepto fue, yo quería, yo quería cambiar. Cuando vi a Cristo, vi la posibilidad de restablecer mi vida en esa área. Y el Señor me bendijo grandemente. Y no solamente recibí a Cristo como un amigo, como mi Salvador y Señor, sino que también juntamente con Él venía un montón de amigos detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tengo, pues gracias al Señor,
En esa área, pues yo no tengo ningún problema de conceptos, tengo muchos amigos y el Señor se manifiesta grandemente a través de ellos. Así que cuando llegamos a Cristo, a veces ya llevamos una expectativa de cambio y esa expectativa no hay que quitarla. Dejemos que el Señor haga esos cambios en nuestra vida. Entonces necesitamos nosotros cambiar. La pregunta es, ¿qué tipo de cambio vamos a hacer y cuáles son esos cambios? ¿Qué cosas no le agradan a Dios en nuestra vida? Entonces, la palabra virtud, que es una excelencia moral, es querer ser mejor cristiano, es querer ser mejor hijo de Dios, es querer ser una mejor persona acá en este mundo. Como muchos hablan por ahí, querer ser o llegar a ser, a tener una mejor versión de uno mismo. Así dicen algunos por ahí. Entonces, nosotros hablamos, como dice la palabra, que nosotros tenemos un llamado por Dios para ser santos. O sea, un llamado para consagrar nuestra vida, un llamado a la santificación. Es decir, entrar en un proceso de irnos apartando cada vez más del pecado. En otras palabras, ir eliminando o haciendo morir la naturaleza pecaminosa. A veces nosotros nos equivocamos en la vida. Nos equivocamos, confiamos en personas con quienes no deberíamos de confiar. A veces nosotros tomamos malas decisiones, abrazamos conceptos equivocados, creemos como verdades las mentiras y esto nos lleva por caminos de destrucción, de desesperación y también de desánimo. Pero el Señor quiere que nosotros tengamos una vida agradable. Dice que Él vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Entonces, ¿cómo quiere Dios que vivamos esta vida? Dios quiere que nosotros consagremos nuestra vida. Dice, la santificación es el fruto natural de una verdadera conversión. Ahora, en el paso 1, la pregunta era, ¿realmente conoces a Cristo? ¿Realmente te convertiste? Y de ahí estamos escuchando los testimonios de cómo Cristo transformó nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿tienes un deseo natural de santificar tu vida, de ser un mejor cristiano, de decir, no, Señor, ahora sí yo voy a cambiar este año, yo quiero ser una persona diferente? ¿Existe ese anhelo dentro de tu corazón? Y si es así, gracias a Dios, porque Él está haciendo una obra en tu corazón. Así que vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice en Romanos 6:22. Después de que hemos recibido a Cristo, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, que ya aceptaste a Cristo, y dice aquí, y hechos siervos de Dios, porque hay un cambio allí, ahí hay un cambio hermoso, y ahora somos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, en una forma natural, la santificación y como fin la vida eterna. O sea, tenemos un camino a seguir, ese camino se llama santificación y hacia allá al fondo vamos hacia la vida eterna. No es que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna la tenemos, pero ese es el camino hacia la vida eterna, para que nosotros sembremos para vida eterna, para que nosotros pensemos cosas en función de lo eterno y no en lo pasajero, en lo emocional, en lo que es aquí muy superficial, sino, dice el pasaje acá, ahora que ya tienes a Cristo en tu corazón, tenéis por vuestro fruto la santificación. Que este es el punto principal. Y Pedro lo dice claramente, añadid a vuestra fe virtud. Esto es lo que nosotros queremos hacer, añadir a vuestra fe virtud. Entonces, el deseo de ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios, está presente en el nuevo creyente. Es parte de la nueva naturaleza. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente, y esta pregunta debes de saber contestarla tú, y es, ¿hasta dónde te va a dejar tu concupiscencia caminar
para hacer la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Es aquí donde nosotros debemos de tomar la decisión y decir, ok, yo no me quedo sentado, yo no me voy a, yo sigo adelante, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo quiero consagrar mi vida, yo quiero santificarme. Entonces, es acá donde comienza la lucha entre la carne y el espíritu. Aquí es realmente donde comenzamos a decir, ah, bueno, entonces, por un lado está lo que yo quiero, la carne, y por otro lado está lo que el Espíritu Santo dentro de mí quiere, el espíritu. Entonces, se comienza a manifestar una lucha entre lo espiritual y lo carnal en la vida del nuevo creyente. El nuevo creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza caída o la adámica, y está la naturaleza espiritual de Cristo. Y nosotros estamos por medio de la palabra siendo motivados para vivir en el espíritu, porque no somos deudores a la carne. O sea, yo no tengo por qué agradar la carne porque la carne solo problemas me ha traído, pero Cristo sí me ha dado la bendición. Entonces yo tengo que seguir los anhelos y deseos del espíritu y no de la carne. Ahora, hablando de esto, vamos a hacer un pequeño estudio sobre el Espíritu Santo. Entonces, vamos a buscar, si ustedes tienen ahí en sus Biblias, pueden buscar Romanos 8, versículo 1 al versículo 17. Ah, sí, ahí está en sus materiales. Ahí se los puse. Romano está en la página 11, me parece. Ahí busquen esa página. Ahí está el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Está 11 y 12. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener el pasaje bíblico y vamos a marcar todas las referencias al Espíritu Santo. Es decir, ojo con esto. El Espíritu Santo no es como nos lo han descrito algunos, que es un poder. Sí tiene poder, porque tiene poder, pero no es poder. Porque el poder, podríamos decir, es una pólvora. El poder podría ser algo allí comprimido, la dinamita, tiene poder. Pero el Espíritu Santo no es poder, es una persona. El Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene voluntad. El Espíritu Santo se caracteriza por ser la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios y por eso nosotros somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Por eso somos nosotros templo del Espíritu. Por eso nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. A veces en la Biblia habla de tener a Dios, a veces de tener a Cristo, a veces de tener al Espíritu Santo. Y no podemos sacar a uno y meter al otro, sino es Dios mismo en una sola persona. Entonces, tres personas en un solo Dios verdadero. Así que el Espíritu Santo del cual vamos a hablar se refiere a la persona de Dios en nuestra vida. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 17. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar todas las referencias al Espíritu Santo de Dios. Ojo que son todas las referencias que dice espíritu con mayúscula. Si no dice espíritu con mayúscula, no lo vamos a poner. Si no, vamos a dejarlo y vamos a seguir porque se referiría entonces a nuestro espíritu. Pero vamos a marcar todas las referencias al espíritu y le vamos a poner una nubecita al Espíritu Santo. Ok, vamos a comenzar leyendo. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu, exacto. Entonces hay que poner una nubecita ahí. Ahí está, una nubecita. Versículo 2.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí tenemos también otra nubecita que poner. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ahí no tenemos una referencia al Espíritu. Vamos, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces ahí ven, hay dos referencias en el versículo 5. Vamos al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vamos a poner ahí Espíritu. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ahí tenemos el primero, la segunda referencia y también la tercera. Y vamos entonces con el siguiente texto. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora vean ustedes, ahí, ya me regresé. Ese espíritu del 10 no lo vamos a marcar porque es minúscula. El del 11 sí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Ese sí lo marcamos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, marcamos el Espíritu. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Marcamos ahí el 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Ahí no marcamos nada. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, ahí aparecen los dos, de que somos hijos de Dios. Marcamos el primero. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, entonces hasta ahí tenemos las referencias y vamos a hacer ahora una lista. Vamos a hacer una lista de los beneficios de tener y andar en el Espíritu Santo. No solo de tener, porque hay personas que tienen al Espíritu Santo, pero no andan en el Espíritu Santo. Por eso hago la aclaración. La lista de los beneficios de tener y andar en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver allí entonces las referencias que teníamos. La primera referencia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en ese primer versículo vamos a obtener la información de cuál es el beneficio de tener y andar en el Espíritu Santo. Ahí tenemos el primer beneficio. No hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu de Dios. Seguimos leyendo.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, tenemos allí otro beneficio. A veces en un mismo versículo vamos a encontrar varios beneficios. En este caso, son librados de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí tenemos otro beneficio, que sería: Cristo condenó al pecado en la carne por nosotros. Ok, vamos al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, vamos a ver aquí, tenemos los que andan en el Espíritu, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Pero también, bueno, vamos al versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, los que andan en el Espíritu, tienen vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ok, lo que está diciendo en el versículo 7 está hablando de los que andan en la carne, en oposición a los que andan en el Espíritu. Lo vuelvo a leer nuevamente. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vamos a obtener alguna información. Hay una información que se refiere a la carne, pero lo contrario sería para el Espíritu. Por ejemplo, tenemos sus designios, o sea, el que anda en el Espíritu, sus designios. ¿Qué significa designios? Sus ideas, sus propósitos, sus intenciones, sus anhelos, sus proyectos son agradables a Dios. Es lo que está diciendo el pasaje. También ahí en el versículo 7 dice que los que andan en el Espíritu sí se sujetan a la ley de Dios, porque la carne no se sujeta, pero el Espíritu sí se sujeta a la ley de Dios. Luego vamos con el versículo 8. Dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero lo contrario es, los que andamos en el Espíritu sí podemos agradar a Dios. Luego en el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces ahí podemos también en el 9 decir, somos de Cristo, porque dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si lo tenemos, entonces somos de Cristo. Versículo 10, pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces el espíritu vive a causa de la justicia y también nuestros cuerpos mortales serán vivificados por el mismo espíritu. Vamos al versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ponemos ahí, podemos hacer morir las obras de la carne
y vivir. Okay, esto es algo muy interesante. Ya luego vamos a ver cuáles son las obras de la carne, que he puesto un versículo ahí. Vamos, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy bien, ahí tenemos dos datos importantes. Somos guiados por el Espíritu de Dios, uno, y también dice, somos hijos de Dios. Vamos al versículo 15. A lo mejor voy muy rápido, ¿no? Para los que van anotando ahí. Ahí había un espacio donde dice lista de beneficios de andar en el Espíritu Santo, para que lo vayan anotando ahí. Ok, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, aquí no tenemos una referencia hasta el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, ahí vamos a anotar en el 15. Dice, somos adoptados por Dios. Él es nuestro Abba Padre, nuestro papito, ¿verdad? En el 16 dice que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando dice, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y finalmente vamos a revisar el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ok, entonces anotamos ahí el 17, somos coherederos con Cristo. Y luego hay otra información ahí, seremos glorificados juntamente con Cristo en el 18. Entonces, ¿por qué hacemos este estudio? Porque si realmente nosotros queremos consagrar nuestra vida, es necesario que nosotros tomemos la decisión de andar en el Espíritu. En la carne no se avanza. Ya vemos aquí que la carne es muerte. En la carne no vamos a ir muy lejos. Entonces, dice aquí, ¿cuáles son los beneficios? Primero, no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu de Dios. No hay ninguna condenación. Quiere decir, nosotros tenemos vida eterna, en Cristo estamos seguros y vamos adelante. No hay condenación. Nosotros ya fuimos justificados en Cristo Jesús. Entonces, no tenemos que luchar para ganar la salvación. Ya nos la dio el Señor gratis, porque nosotros no hicimos nada ni para ganarla, ni para sostener la salvación. La salvación está dada por el Señor. Luego dice, son librados de la ley del pecado y de la muerte. Esto hablando acerca de, de lo que antes se hablaba de la ley misma, que la ley tenía que hacer su función para poder tener la libertad. Sin embargo, la ley no daba libertad a nadie, y la ley del pecado era el que peca, muere. Pero ya esa ley ya no nos afecta a nosotros, porque nosotros hemos sido salvos en Cristo. Ya la ley que Dios estableció, cuando dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, entonces eso ya no tiene que ver con nosotros, porque Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Cristo condenó al pecado en la carne por nosotros. Esto es una cosa muy hermosa, porque Él puso su cuerpo en la cruz por nosotros. Y aquí estamos estableciendo la base del cambio, que es Cristo. Luego, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Están pensando en leer la Biblia, están pensando en orar, están pensando en compartir de Cristo, están pensando en hacer las cosas correctamente, están pensando en orar para buscar un trabajo, están pensando en
en trabajar, hacer un ahorro y algún día hacer una compra, etcétera. Son cosas que uno piensa de acuerdo a los carriles que el Señor ha dejado, lógicos, normales y justos y santos. Ahí nos movemos los cristianos. Pero el que no anda en el Espíritu y necesita algo, lo que piensa es en robar, en asaltar, piensa en quitarle las cosas a otro, piensa en vender cosas que no son de él, como hacía mi amigo, mi supuesto amigo. Y así las personas piensan en engañar, piensan en timar, comienzan a pensar en todas las cosas que no son agradables delante de Dios. Piensan en darle rienda suelta a su ira. Piensan darle satisfacción completa al pecado, al placer, en fin, por todas esas áreas ahí donde se mueve la carne, pero los pensamientos del Espíritu son, vamos a ver más adelante, agradables a Dios, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, el que es llevado por el Espíritu no puede pensar en la carne. Y el que anda en la carne no puede pensar en el Espíritu, por más espiritual que quiera ser, pero si anda en la carne, no lo va a poder hacer. Y el que anda en el Espíritu, ese solo en las cosas del Espíritu piensa. Vean, Jesucristo, cada vez que le preguntaban algo, brotaba palabra de Dios de él. O sea, salía la palabra de Dios y hablaba maravillas, porque él pensaba en cosas del Espíritu. No andaba imaginándose cosas. Y a veces no necesariamente tiene que ser pecado lo que hay en nuestra mente, sino, como dice el versículo aquel, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Puede ser que hayan pensamientos que no son malos, pero no son dignos de alabanza, no edifican, no ayudan, no son verdad. Entonces hay que eliminarlos, hay que quitarlos. Y luego dice, tienen vida y paz. Y esto es hermoso, hermanos, cuando hay vida y paz. El que anda en la carne, ese anda en muerte y en aflicción todo el tiempo. Entonces, me gusta el numeral 6 dice, sus designios, o sea, las ideas de una persona que anda en el Espíritu, los propósitos de esa persona, las intenciones, sus anhelos personales, me gusta, dice, son agradables delante de Dios. Y eso es bonito y debemos de preguntarnos, ¿cómo son nuestros pensamientos delante de Dios? ¿Son agradables? Si tú estás pensando hacer algo para este año y voy a hacer esto y lo otro, ¿eso es conforme a la voluntad de Dios? ¿Es agradable delante de Dios? Si andas en el Espíritu, estas cosas son agradables delante de Él. Dice que nuestras vidas se van a sujetar a la palabra, a la ley de Dios, y vamos a poder agradarle en nuestras acciones, en nuestra familia. Vamos a poder agradar a Dios. Mi esposa y yo comenzamos a orar desde que éramos novios, desde los primeros días, me acuerdo, eso me lo enseñó a ella a mí, porque no sé si algunos saben que mi esposa fue la que me discipuló a mí. Yo tenía apenas 3 meses de convertido cuando comenzamos de novios. Y ella me enseñó a orar, a leer la Biblia, me enseñó lo que es del noviazgo, todo lo bíblico, todo, hasta Apocalipsis me enseñaba y yo me llenaba de información, ¿verdad? Pero quería aprender también. Entonces, ella me enseñaba muchas cosas de la palabra de Dios. Y es bonito cuando uno ora, y me acuerdo que orábamos y la petición nuestra era que nuestro noviazgo fuera para la honra y para la gloria de Dios. Esa era nuestra petición. Y para serles muy sincero, yo no entendía la petición. O sea, no decía yo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es para la honra y la gloria de Dios nuestro noviazgo? ¿Qué tengo que hacer para que sea eso? No alcanzaba a entenderlo. Lanchi sí entendía, pero yo decía, Es algo bueno, obviamente, ¿no? Es algo bueno, pero no entendía. Ahora
que ya nuestro noviazgo, bueno, nuestro noviazgo sigue, ¿verdad? Nuestro noviazgo sigue adelante todavía y siempre lo celebramos. Nos hicimos novios un 19 de mayo y todos los 19 de los meses siempre lo celebramos. Siempre ahí mandamos a comprar algo especial en la casa y lo celebramos en casa, porque el noviazgo sigue. Pero es interesante que la petición de noviazgo se pasa al matrimonio y al pasar los años nos damos cuenta si nuestro matrimonio es para la honra y para la gloria de Dios o ha sido un caos y para la destrucción y para desanimar a tantos jóvenes y etcétera. Pero si tu matrimonio es para la honra y la gloria de Dios, tú eres un verdadero ejemplo para los demás. Y desde novios, desde los primeros días comenzamos a orar por eso y el Señor contesta la oración. Entonces, podemos agradar a Dios en nuestras relaciones, nuestro noviazgo, que sea para la honra de Dios, nuestro matrimonio, nuestro negocio, este negocio que sea para la honra y la gloria de Dios. Mi amistad va a ser para la honra y la gloria de Dios. Mi trabajo será para la honra y la gloria de Dios, etcétera. Entonces, todo es para honrar y glorificar al Señor. Dice que somos de Cristo, le pertenecemos a Él. El Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestros cuerpos mortales serán vivificados por el Espíritu. Aquí lo que quiere decir es que aquel Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos y le dio vida, ese mismo Espíritu Santo nos va a dar vida a nosotros también, porque Cristo solo es las primicias y nosotros somos los que le seguimos a Él. Así que nuestros cuerpos mortales serán vivificados. Podemos hacer morir las obras de la carne y vivir una vida espiritual. Me encanta esto porque muchas veces los cristianos se rinden delante del pecado cuando dice que en el espíritu se puede hacer morir las obras de la carne. Y si alguno de ustedes me ayuda buscando Gálatas 5 del 19 al 21 para poder leer las cosas que se pueden vencer en el espíritu. Las obras de la carne se pueden vencer cuando andamos en el espíritu. Cuando andamos en la carne, no. Cuando andamos en el espíritu, sí. Y las obras de la carne están descritas allí en el versículo 19 y 21 del Gálatas 5. Si alguien los puede leer, por favor. Mande, aquí voy. Sí, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces se dan cuenta, todo eso sí se puede hacer morir cuando andamos en el Espíritu. Es una victoria tremenda y de eso estamos hablando. Yo quiero cambiar, yo quiero consagrar mi vida a Dios, yo quiero entregarme al Señor. Exacto. Entonces vamos a hacer morir las obras de la carne en nuestra vida. Yo sé que algunas cosas se manifiestan, otras no se manifiestan en personas. Algunas veces solo son actitudes. Adentro hay envidia, esa no se logra ver, pero ahí adentro puede haber celos, no se ve tampoco. Hay envidia, hay este tipo de cosas que no se ven, están ahí guardadas, pero nos dañan. Dice la Biblia que la envidia calcome los huesos. Entonces, sí nos destruye. El pecado, dice la palabra de Dios, solo lleva a la muerte. Y luego dice que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios, somos adoptados por Dios. Él es nuestro Abba Padre. Nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no tengo la base, no voy a poder cambiar. Y el Espíritu Santo me dice a mí de que sí, yo he nacido de nuevo.
Dice que allí en el versículo 17 dice, somos coherederos con Cristo. Ahora, este es un concepto difícil de entender porque quizás principalmente difícil de entender porque no nos consideramos dignos. Porque uno dice, no, no puede ser, es que eso no puede ser. Pero dice la palabra que somos coherederos con Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo todo el universo, hizo todas las cosas, todo, y el cielo nuevo y tierra nueva van a ser hechas y todo lo va a poner bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el heredero de todo y nosotros somos sus hermanos. Él es nuestro hermano mayor y tenemos el mismo Padre. Y dice la Biblia que nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, lo que Él va a heredar lo va a compartir con nosotros también. O sea, no vamos a ser como aquí es donde cuesta entenderlo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a ser salvos, sí, y vamos a estar allá en la presencia de Dios en el cielo, alabando, y siempre nos imaginamos allá al fondo, detrás de todas las multitudes, cantándole y alabándole al Señor, que apenas lo alcanzo a ver. Hermano, no, tú vas a estar en primera fila. Vas a estar ahí de una forma especial, porque somos el cuerpo de Cristo. Y dice que estamos puestos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que son cosas que no merecemos, que no hemos hecho nada para merecerlas, pero el Señor en su gracia nos permite tenerlas. Y dice la Biblia que somos coherederos. Imagínense que no estamos hablando, hay familias que se pelean porque el papá murió y dejó una casa que pues, ni es tan bonita la casa, pero los 4 hijos están peleando por esa casa. Imagínense la herencia de Jesucristo. No estamos hablando del oro del mundo, no, estamos hablando del mundo completo, el mundo y su plenitud, todos los planetas. Estamos hablando de todas las galaxias, estamos hablando de todo el universo, estamos hablando de la eternidad misma. Él es el dueño y nosotros vamos a ser codueños, en otras palabras. Es una cosa maravillosa. Ahora, si yo soy coheredero con Cristo, ¿por qué voy a vivir en la carne? ¿Por qué voy a vivir como que si fuera deudor de la carne? Yo no soy deudor de la carne, somos deudores del Espíritu. Por eso debemos de andar en el Espíritu y debemos de vivir la vida agradando al Señor. Luego dice, al final seremos glorificados juntamente con Cristo. El Señor nos va a dar cuerpos perfectos a nosotros. Y si nosotros vamos a vivir así con Cristo, pues desde ya comencemos a acoplarnos a esa imagen que vamos a tener por la eternidad. Entonces, eso es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Aquí tenemos, si yo realmente quiero cambiar mi vida, yo tengo que definir cuál es mi punto A. Mi punto A es lo que yo quiero cambiar, o sea, mi problema, tengo que definir mi problema. Debe de ser capaz de definir tu problema. ¿Qué es lo que quieres cambiar en ti? ¿Y por qué lo quieres cambiar? ¿Qué es lo que tú quieres dejar de ser? ¿Qué quieres quitarte? ¿Quieres hacer morir lo terrenal? Sí, entonces hablemos directamente. ¿Qué pecados en tu vida se están enseñoreando de tu espíritu y que quieres tú eliminarlos? Y que en el espíritu vas a hacer morir un cambio en nuestra vida. ¿Queremos cambiar? Sí. Entonces, ¿cuál es tu punto A? ¿Dónde estás en este momento? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te describes? ¿Cómo estás? Que a lo mejor estás controlado por este pecado. Ahí está, te domina. Es un pensamiento, es una idea, es un hábito a lo mejor, pero tienes que definirlo. Si no eres capaz de definirlo, no vas a ser capaz de cambiarlo porque no vas a saber exactamente qué.
¿Por qué es importante definirlo? Bueno, porque más adelante yo voy a buscar en la palabra de Dios qué dice la Biblia sobre mi pecado, sobre este problema. Y si yo no he logrado definirlo, entonces no voy a saber qué buscar en la palabra de Dios. Así que puede buscar las ideas que definen tu punto A. Si en el caso mío aquí vamos a ver, así, ahí está. Entonces, en tu imagen ahí aparece un punto B, o sea, ahí se ve la mano que va dibujando. Yo voy a ir desde el punto A hasta el punto B. El punto A es donde yo me encuentro en este momento y el punto B es donde estoy yo, pero ya tengo la solución, ya tengo el problema resuelto. Soy yo con el problema resuelto. ¿Cómo te ves al final del cambio? ¿Cómo te imaginas ser después? Tienes que pensarlo. ¿Hacia dónde vas entonces? Quiero cambiar, sí. Voy desde el punto A al punto B. En la Biblia encontramos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el capítulo 4 de Efesios dice, eh, vamos a leerlo, este pasaje, que nos habla de puntos A y puntos B. Lo voy a leer para que tengan una idea clara de lo que estamos hablando con estos puntos, punto A, punto B. Entonces vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a ir a, dice, en cuanto a la pasada manera de, 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, es lo que estamos hablando. El viejo hombre es A, el nuevo hombre es B, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, el punto B, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, punto A, desechando la mentira, punto B, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, punto A, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El 28 dice, el que hurtaba, punto A, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Punto B. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Punto A. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Punto B. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quite de vosotros toda amargura, punto A. Otro punto A, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Punto B. O sea, ahí hay ejemplos de cómo nosotros podemos experimentar este cambio en nuestra vida. Entonces, es trazar una línea directa en el cambio y por eso vamos a ir punto 1, punto 2, punto 3, vamos a ir paso por paso para efectuar el cambio. En este momento te voy a dejar de tarea que tú puedas definir tu punto A y que puedas definir tu punto B para saber qué quieres cambiar y cómo te ves ya con el cambio. Y luego vamos a ver qué podemos hacer para que llegues desde el punto A hasta el punto B. Hay personas que quieren cambiar, pero no encuentran el camino. Y entonces lo que tienen ahí es un dolor de cabeza en su vida. Y quieren llegar desde el punto A hasta el punto B, pero haciendo una cosa, haciendo la otra, y que esto no sirve, y que fueron al naturópata, y el naturópata le dijo que hiciera una cosa y la otra, y luego le dijo que no, que había un señor que aconsejaba bien, fueron para allá y tampoco sirve, se regresaron y estos están cambiando, van para allá y regresan, y no hay un cambio verdadero en tu vida. Cuando la palabra de Dios nos dice directamente cómo debemos de efectuar este cambio. Entonces, dejamos esta tarea, ¿verdad? Para que la puedas realizar
y ya nosotros podemos entender con claridad qué es el cambio que vamos a hacer. Entonces, antes de preguntas o algo, vamos a escuchar el testimonio de Silvia. Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches. Ay, me da un poco de pena, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios. Así es, así es. Pues bueno, mi familia es católica, bueno, era católica, y todos los domingos iba con mis papás a la iglesia y me gustaba ir a la iglesia. Antes de entrar a la universidad, Dios puso en mi corazón leer la palabra, como conocerlo más. Porque yo decía que solamente eso es la iglesia, solamente eso es Dios. Y Dios sembró en mí el leer la palabra y empecé a leer los evangelios, Juan, Mateo, Lucas. Y pues yo me asombraba y le contaba a mi mamá, wow, mira mamá lo que hizo Jesucristo. Y de todo me asombraba y Dios iba poniendo entendimiento, sabiduría en mi mente. Y llegó un momento en que yo ya no quería ir a la iglesia católica, decía que era como pues lo contrario a lo que en la Biblia venía. Y pues ya no iba ni a la iglesia católica, ni conocía que existían otras religiones. Realmente yo soy de Chiapas, como que no había mucho auge o que yo supiera de otra religión. Entonces, eh, al tiempo, bueno, entro a la universidad, me meto de lleno al estudiar y todo eso. Tuve un accidente automovilístico. Obviamente en ese entonces pues yo me alejo de Dios y en ese accidente Dios me habla, estando postrada en la cama sin poderme mover porque casi me desnuco. Y fue muy claro conmigo, me dijo, yo debo de ser tu prioridad, tu número uno. Este, y pues tenía en ese momento a Dios hasta el último lugar. Entonces volví a retomar las cosas de Dios, leía la palabra y había un profesor en mi universidad que me decía, deberías ir a una iglesia cristiana, deberías ir a una iglesia cristiana, Dios está llamando, pero no le daba importancia, pero por lo menos él ya me estaba involucrando o invitando a una iglesia cristiana. Posteriormente a eso, yo me vuelvo a alejar de Dios y en ese entonces un chavo que iba conmigo en unos cursos de inglés me empezó como a querer como ser su novia y ser su novio y ser su novia. Y realmente sí el Espíritu Santo me dijo no. Pero yo en ese momento no entendí. Yo en ese momento dije, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Y ese chico supuestamente era católico y resulta que no, que estaba él en una secta. Yo no sabía que él estaba en una secta y pues me empezó a involucrar me dio una loción como negra en un bote y me dijo, bueno, yo en ese entonces yo no creía en brujerías ni creía en esas cosas, ¿no? Pero bueno, así como existe el bien, también existe el mal, hermanos, y también por eso Dios dice, aléjate de eso, aléjate de eso. Entonces me da una loción como verde negra, y dice, no, te la tienes que poner en la frente, en tu corazón, en la cabeza, y yo no le di importancia, pero él insinuaba mucho y me la dio a oler. Y a partir de ese entonces yo me perdí. Yo ya empecé a alucinar, empecé a tenerlo a él como un dios, literal como un dios lo veía a él. Nada más pensaba en él. No me podía concentrar en la escuela. Empecé a no poder dormir, a no poder comer. Iba empeorando, 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 hasta escuchar voces que me mandaban, me decían las cosas que tenía que hacer, hasta que llegó un punto en que ya así mucho, mucho, es de que me decían que yo me saliera de mi casa a las 3 de la mañana y que tomara un taxi. Y yo no tenía, en ese momento ya no tenía conciencia de mí. O sea, escuchaba las voces y hacía lo que me decían. Entonces, ¿por qué? Bueno, también involucraban a la Biblia. A mí me dijeron que iba a ser el rapto y que me tenía que salir ya de mi casa porque mis papás no iban a ser salvos y que solamente mi familia iba a ser salva, pero me tenía que salir de mi casa ya. Entonces, pues yo, como modo zombie, salgo de mi casa a las 3 de la mañana, pido el taxi. El chiste es que, para resumirlo, llego al taxi, que lo pido a una cuadra de mi casa, y en ese momento veo en el taxista la cara de un demonio. Y pues yo en ese momento como que vuelvo en mí
y Dios me hizo retirarme, o sea, me dio miedo y como que desperté y empecé a retroceder a mi casa. Mis papás se dieron cuenta de que yo me había salido, me encerraron. Después yo tenía muchos comportamientos muy extraños, muy, pues, no congruentes, ¿no? Me llevaron al psiquiatra, y ya en el psiquiatra pues yo ni siquiera hablaba, en ese entonces ya no podía hablar, solamente escuchaba las voces, no dormía, no comía. Entonces el médico con preguntas que contestaba si sí o no, eh, en resumidas cuentas, si escuchaba voces, si dormía, si comía, si me sentía en otra dimensión, si alguien me dio oler algo, si me drogaba. Pues con todo eso, el médico le dio un diagnóstico a mis papás de esquizofrenia, al punto de esquizofrenia. Entonces mis papás pues se preocuparon por mí, dijeron que si me tenían que internar y pues les dijo el médico, si ustedes creen en Dios, ruéguenle a Dios por su hija y ella va a salir adelante, si ustedes creen en Dios. Entonces yo recuerdo en ese momento haber visto a mi mamá hincada llorando, intercediendo por mí y, y pues me dieron medicamento esquizofrénico. Entonces empecé a tomarlo, empecé a descansar y poco a poco yo volví en sí, pero seguía escuchando voces, seguía sintiendo presencias. Entonces yo sentía la necesidad de que oraran por mí y llegué así a un retiro espiritual y ahí oraron por mí. Me sentí más tranquila, pero no era una iglesia cristiana. Dios me lleva con un pastor donde yo le di mi testimonio, él oró por mí, me dijo que tenía que estar leyendo la Biblia, que lo que me había pasado es porque mi papá posiblemente había hecho brujería en su pasado, y que pues yo era como una ovejita, sin un cobijo de un redil de un pastor, sin una iglesia, entonces que yo me tenía que congregar sí o sí, y que mis papás también se iban a congregar en su debido momento. Yo lo vi imposible en ese momento, pero pues para Dios no hay imposibles. A los meses Dios me lleva a una iglesia cristiana, yo llegué solita y pues la primera alabanza que escuché fue que Dios dejó a las 99 y regresó por la ovejita, pues ya sabrán, yo lloré y lloré. Y pues sí, efectivamente Dios me rescató y a partir de ahí le entregué mi vida a Dios y no es que sea la mujer más perfecta, pero pues trato día con día de acercarme a Él y pues a partir de ahí tuve muchas luchas, mis papás me prohibieron leer la Biblia, mis papás me prohibieron ir a la iglesia, que me estaban leyendo el cerebro y pues yo me iba a escondidas a la iglesia, yo me iba a escondidas, escondía mi Biblia y en las noches las leía. Y Dios fue restaurando mi familia, fue restaurando mi familia. Yo clamaba en la iglesia por mi familia hasta que mi mamá, bueno, yo vi en una visión que mi papá y mi mamá estaban conmigo en la iglesia y efectivamente a los meses mi mamá estaba conmigo en la iglesia y mi papá ahorita todavía se sigue resistiendo, pero gracias a Dios ya también va. Y pues así fue mi conversión y ahorita pues con luchas, pero siempre adelante. Y pues bueno, este testimonio que también les sirva a ustedes de que pues no todos, no, así como existe el bien, existe el mal y pues a pesar de todo esto, Dios nos restaura, nos anima, nos edifica y nos saca adelante para pues glorificarlo. 21 horas. Y ese es mi testimonio. Muchas gracias, Silvia. Realmente es un hermoso testimonio, ¿verdad? Recordemos, nosotros tenemos 3 enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Y de una u otra forma, estos enemigos van a tratar de cautivarnos. Y en el caso de Silvia, era esas huestes, ¿verdad? Que la atacaron. No todos los testimonios son iguales. Obviamente aquí tenemos un testimonio muy, muy diferente a los demás. Pero no importa el enemigo que sea, si sea Satanás, si sea el mundo o si sea la carne. Cuando Cristo nos libera y nos da la salvación, no hay enemigo que le resista. ¿Quién contra nosotros si Jesucristo está a favor nuestro? Así que tenemos a Silvia restaurada, tenemos a Silvia sirviendo al Señor. Ahí está Silvia, ¿verdad? Con deseo de aprender y ayudar para que otros aprendan de la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios por eso, porque
Dios ha hecho una obra completa y la sigue haciendo en unas áreas y en otras continúa trabajando, porque Él siempre va a seguir trabajando en nuestras vidas hasta que Cristo venga. Y doy gracias a Dios porque en cada testimonio que vamos a escuchar, hermanos, vamos a darnos cuenta de cómo Cristo ha estado trabajando en nuestra vida para darnos libertad de nuestros enemigos, el pecado, la carne y el mundo. Así que gracias, Silvita, ¿verdad? Por compartirnos tu testimonio. Y también, si hay alguna pregunta, hermanos, sé que estamos avanzaditos en el tiempo, pero si hay alguna pregunta que alguien tenga, con toda libertad la puede hacer. O si alguien quiere compartir su testimonio en esta clase, comunícate con Silvia. Ella te va a anotar. Ya tenemos para la próxima reunión, ya tenemos algunos. Así que en todas las clases vamos a estar dando oportunidad para que compartan sus testimonios. Si tú quieres hacerlo, comunícate con Silvia y ella te va a programar. Preguntas, inquietudes, algún comentario que puedan hacer. No tenemos, tampoco en el chat, ¿verdad? No habían preguntas. Yo Ok, solo mis vi hermanos, comentarios. entonces ¿alguien quiere comentar, hermano Marco? Sí, pastor. Esta diapositiva que usted tiene ahí la va a enviar, qué sé yo, o usted tiene ¿cómo se llama? El material. Sí. Porque a mí se me reinició ¿cómo se llama? Mi celular y perdí todos. Ah, bueno. Entonces, mi pregunta es, ¿todo ese material está ¿cómo se llama? En el material, o sea, las diapositivas que usted tiene ahí ahorita, ¿están en el material o usted la puede enviar, qué sé yo, a mi Ok. correo? Sí, hermano, lo que yo hago normalmente es que les doy el material, que es, digamos, el material genérico, ¿verdad? Yo siempre hago un material del alumno y un material del maestro. Y aparte, la presentación. Entonces, cuando el curso termina, cuando la clase termina, y el que quiera el material del alumno nuevamente, porque el otro ya lo marcó, el material del maestro o la presentación, yo se la entrego o me manda un correo y yo se lo envío al correo para que ustedes puedan tener todo el material. Si les sirviera de algo para compartirlo, pues ahí nosotros se lo pasamos sin ningún problema, hermano. Al final, yo le paso la presentación, porque en cada clase voy incorporando nuevas cosas y no me gustaría darle algo incompleto, pero cuando termina todo, ahí sí ya se lo entrego y ya usted pues ya se queda con todo el material. Está bien, hermano. Bueno, gracias, Bien. muy amable. Con gusto. Yo tengo un pequeño comentario. Montserrat, sí. Bueno, mientras estábamos en la clase, yo pensaba qué grande es Dios, que es la Biblia, no es solo para salvación, no es solo le quiero salvar de una condenación y llevarle a mi presencia, sino que Él deja su palabra para precisamente moverme al cambio. Y veo un Dios de amor, un Dios que guía y me dice, vea, para esto usted va a meterse en mi palabra y le voy a dar victoria sobre esto y para esta otra cosa le voy a dar victoria de esta manera y así quiero que usted piense y así quiero que usted haga. Entonces, qué bonito que Él es un guía en todo sentido, porque entonces no quedo incompleta, sino que estos pasajes donde Él dice que Él quiere que yo sea como su hijo, no es un pasaje ahí ideal, sino que es un pasaje que tiene sustento en toda la palabra y por medio de toda la palabra, efectivamente, voy en el proceso de llegar a ser como su hijo Jesucristo. Entonces, qué bonito que Dios tiene ese amor por todos sus hijos porque es su mente escrita diciéndonos, así soy yo y así van a ser ustedes. Concéntrese en el espíritu que yo mismo le doy para que usted sea como yo. Me gusta mucho ese poder y amor de Dios. Sí. Excelente, Monse, sí. Yo creo que muchos estamos enseñando quizá un evangelio pedaceado, ¿no? Y cuando la gente se convierte, se queda trabada por algún lugar por ahí, cuando el Señor nos ha dejado
paso a paso, cómo podemos seguir sus pasos y seguirlo a Él para alabanza de su gloria y que podamos hacer el propósito que Él tiene para nosotros en nuestra vida. Gracias, Monse. ¿Alguien más que quiera compartir? Hay una pregunta en el chat que dice, buenas noches, mencionaba que no sabía qué significaba el glorificar y honrar en su relación. Me gustaría saber qué entiende ahora sobre ello. Ok. Bueno, cuando hablamos de que el Señor se glorifica en el noviazgo, en el matrimonio, ajá, ok. Sí, como decía, yo no lo entendí al principio, pero ahora lo que entiendo es que mi noviazgo o que mi matrimonio sirviera como un ejemplo en todas las áreas, como un buen testimonio, que sirviera como una motivación, que sirviera como dijo Nancy Karina en su testimonio, que vio nuestro matrimonio y todo, y dijo, eso quiero yo, eso quiero yo. Entonces, siento que el Señor usa un hogar que glorifica a Dios como un instrumento evangelístico para que otras personas también puedan tener buenos hogares, buenos hijos, buen carácter, digamos, para alabanza y para la gloria de Dios. O sea, en el fondo son frutos que se van recogiendo por años, se van recogiendo y al final de todos los años la gente llega a tener un testimonio muy sólido, muy fuerte, que inspira, ayuda y bendice a otras personas. Entonces, obviamente todos seguimos mejorando, todos seguimos aprendiendo y cuando nosotros, creo que todos deberíamos de orar, Señor, que mi vida sea para la alabanza y la gloria tuya. O sea, que hagamos su voluntad y que lo que estamos haciendo sea para bendecir a otras personas, que seamos una guía, que como decía Pablo, que seamos esas cartas abiertas, pero de bendición, cartas abiertas para bendecir a las demás personas. Creo que cuando escuchamos un testimonio y ver cómo Dios ha transformado las vidas de los que van dando su testimonio, eso es para la honra y la gloria de Dios. Y qué bonito escuchar esto porque ese es el propósito, que nuestras vidas sirvan para honrar al Señor. Él dice, yo honro a los que me honran. ¿Y cómo vamos a honrar al Señor? Pues haciendo su voluntad. Y no es fácil y tampoco recordemos que, por ejemplo, Abraham hizo la voluntad de Dios, pero Abraham no fue, la vida de él no fue tan fácil. O sea, él iba para arriba y caía cuando mintió diciendo que su esposa era su hermana. Y luego volvió a levantarse otra vez, pero después volvió a mentir, cayó y se volvió a levantar y después vuelve otra vez a caer y vuelve a levantar. Creo que, pero cada vez que caía, nunca caía hasta abajo, sino que caía y seguía, nunca caía tan abajo de donde había llegado antes. Nuestras vidas deben de ser así, no perfectas, pero creciendo y creciendo hacia adelante. Eso, a la larga, es lo que viene a servir para la alabanza y para la gloria del Señor. ¿Alguien más? Ahí hay otro comentario, ¿no? En el chat. Ya no, ok. Ok, entonces, muy bien, hermanitos, si tienen algún otro comentario. Marlon, Si no, vamos cerrando. acompañando. Hermano Oscar, sí. No, que está Marlon Saborío hoy acompañándonos, dándole Sí, la bienvenido bienvenida. Marlon. Por ahí me pareció verlo por ahí un ratito, pero ya se me perdió. No sé si habrá Ahí salido está. Marlon. No, ahí Ahí está. está. Ah, bueno. Gusto de verte, Marlon. Es que está como más joven. Sí, ¿verdad? Saludos, Marlon. ¿Dónde está Marlon? Te damos la palabra, Marlon, para que saludes. Ahí está. No tiene. Activa tu micrófono, Marlon. Active el micrófono, Marlon.
Ahí sí. Sí, sí, Ya sí. sé. Qué bueno verte, Marlon. Mucho gusto. Bueno, gusto para mí saludarles. Gracias, Oscar, por incluirme. Oscar Bonilla. Ajá. Que Dios los bendiga. Gracias, muchas gracias, Marlon. Verles. Gusto verles. Gracias. Pues estás invitado. Esperamos verte cada día jueves por acá. Sí, yo pensé que no había chance ya. Ah, sí, claro. Claro que sí. Ahí está. Silvia es la que los va inscribiendo, así que hay espacio todavía, no hay problema. Bienvenido. Muchas gracias. Hermana Rosibel. Hermano. Así, hermana. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano Balbino y Rosibel. Sí, buenas noches. Sí, Buenas noches. quiero darle las gracias porque ha sido una buena enseñanza y como tantas enseñanzas que usted nos ha dado. Y quiero dar como un pequeño testimonio también. Sí, hermano. De que este año cumplimos 29 años de casado con mi esposa. Y usted fue mi mentor. Usted fue mi consejero matrimonial. Y ha sido algo que nunca se nos ha olvidado a Rosibel y a mí. Sí. Todas las enseñanzas, todos los consejos que usted nos dio, hemos puesto en práctica. Y para nosotros ha sido de mucha bendición también el testimonio de su matrimonio, su familia. Ha sido un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque todavía estamos recibiendo estas enseñanzas muy bellas a través de la palabra de Dios, hermano. Que Dios continúe bendiciendo y que Dios lo continúe usando. Y gracias, hermano, por todo lo que hemos recibido de parte suya. Amén. Y ha sido una persona que hemos visto su humildad, hemos visto su corazón a través de sus vidas. Gracias, hermano Reinaldo. Pastor Reinaldo, gracias. Gracias. Gracias a ti, Balbino y Rosibel, gracias, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes son tremendo ejemplo por allá y sus hijos también. Yo los vi chiquititos, pero están ya grandotes, todos trabajando y todo. Una gran bendición. Así que son matrimonios que sirven para la honra y la gloria de Dios. Qué bueno, hermano, me alegra muchísimo. Felicidades, hermano Balbino y Rosibel. Gracias, Gracias. hermano. Qué bendición. Y feliz aniversario, ¿verdad? Feliz año, 29 años. Sí. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor, tuvimos un jueves más donde hemos escuchado la palabra. Un gusto, ¿verdad? Poder verles, hermanitos, que teníamos tiempo de no vernos, ahora sí nos podemos ver allí y es una bendición grande. Así que, vamos a orar y luego vamos a tomar las fotos que siempre nos tomamos para tener ahí el registro. Entonces vamos a pedirle a Beto y Olga, si nos diriges en oración, Beto, por favor. Activas tu micrófono y nos diriges, por favor. Gracias, Rey. Sí. Bueno, oremos pues. Buen Señor, infinitas gracias damos porque una noche más nos has permitido aprender de tu palabra, Señor. Reconocer, Señor, que somos pecadores, pero que cuando llegamos arrepentidos delante de ti, Señor, tú eres el que nos perdona también, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para honrar y glorificar tu nombre. Que al final del día podamos decir, Señor, hemos hecho el trabajo que tú nos encomendaste. Señor, son tiempos difíciles, son tiempos diferentes, Señor, nuevas realidades, Señor, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a otras personas. Te pedimos que nos des la sabiduría necesaria, Señor, que nos des la gracia tuya para poder hacer el trabajo, de poder llevar palabra tuya también a otros, Señor.
Hoy es tiempo también de consolar corazones, de ayudar, Señor, a otros en muchas áreas y en muchas cosas. Pero ante todo, Señor, sabemos que debemos de estar contigo, Señor, a cada momento. Estudiar tu palabra, saber escucharte, Señor, porque no solo se trata de llegar a ti, sino que también de saber escucharte, Señor, de saber qué es lo que quieres tú para nosotros, para nuestras vidas. Y, Señor, pues que nuestro corazón siempre esté dispuesto para que lo que hagamos sirva para honrar y glorificar tu nombre. Esta noche, Señor, permítenos a todos los que estamos en este chat, Señor, descansar tranquilamente, reposadamente en ti, Señor, sabiendo que mañana será un nuevo día, Señor, en el que también, Señor, hay mucho trabajo por hacer para que tu nombre sea exaltado siempre. Sí, sí. Bendícenos, Señor, y gracias por cada detalle y cada momento que tienes para nosotros. Bendice a Reinaldo, a Lancha, a sus hijos, Señor, por disponer, Señor, de este tiempo también para ministrarnos, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, hemos llegado a ti. Amén y amén. Amén. Gracias, Beto. Entonces vamos a tomarnos Gracias a ti, las hombre. fotos. Abran sus cámaras y vamos a contar. Entonces, aquí Nelson es el que toma la foto, yo solo voy a contar. Vamos con la primera. 1, 2 y 3. Vamos con la segunda. 1, 2 y 3. ¿Falta una? Falta una, entonces. Ok. 1, 2 y 3. Pues gracias por esa sonrisa, hermano. Qué bonito se ven sonriendo todo. Qué bueno, pues el Señor les bendiga y que el Señor nos permita vernos la próxima semana, ¿verdad? Pues, siguiendo aprendiendo más de la palabra. Si quieres dar tu testimonio, ve con Silvia, escríbele a ella y ahí vamos a estar escuchando tu testimonio. Así que por orden de llegada, los que vayan llegando los vamos a ir poniendo ahí de acuerdo a las clases. Pues muchas gracias, hermanitos. Dios me los bendiga mucho. Se cuidan, bendiciones. Un abrazo a todos. Bendiciones, Rosibel. Saludos a tus descansen. hijos. Buenas noches. Dios te bendiga. Adiós, Judith. Adiós. Cuídense mucho. Robert. Gracias. Y Maru. Adiós, pastor. Rafita, nos vemos, Rafita. Adiós, Maya.